Hola a todos. Vamos a ver el objeto de aprendizaje cálculo del producto vectorial en C. Se trata de un ejemplo práctico en el cual vamos a mostrar cómo podemos tratar los vectores mediante funciones. Cuando los pasemos como parámetros a las mismas para consultar valores de los vectores o también para poder actualizar los elementos de los vectores. Vamos a ilustrar también cómo podemos leer vectores desde teclado. A partir de aquí, estos son los 4 puntos en los que se ha dividido el contenido del objeto de aprendizaje. Una primera introducción donde repasaremos qué es un producto vectorial, que va a ser el tema central del ejemplo que a continuación enunciaremos. En tercer lugar, resolveremos dicho ejemplo y terminaremos con un pequeño resumen de los principales conceptos vistos en el objeto de aprendizaje. Bien, hay que recordar que el producto vectorial es una operación binaria de dos vectores en un espacio 3D, en un espacio tridimensional. Cuando nosotros hacemos el producto vectorial entre dos vectores, el resultado es un vector perpendicular a los mismos, a los que estamos multiplicando, y por lo tanto es normal al plano que contiene dichos vectores. Si tenemos dos vectores caracterizados por sus tres componentes x y z, como podemos ver aquí, tenemos que el vector resultante de su producto vectorial se puede calcular como vemos más abajo. Cada componente, por así decirlo, es el resultado de las operaciones que podemos ver aquí. Bien, una vez hemos recordado lo que es el producto vectorial, vamos a ver cuál sería el enunciado del ejemplo que vamos a proponer en este vídeo. Aquí, en este ejemplo, vamos a solicitar dos cosas. En primer lugar, desarrollar una función, producto vectorial, que reciba tres vectores, con tres números reales cada uno, con los tres componentes cada uno. La función debe de ser capaz de calcular el producto escalar de los dos primeros vectores, guardando en el tercero de los vectores recibidos dicho producto vectorial. A continuación, vamos a implementar un programa que nos pida los componentes de los dos vectores y que a continuación nos muestre por pantalla cuál sería el resultado del producto vectorial de los mismos. Vamos a utilizar la función desarrollada en el primer apartado para poder llevar a cabo el cálculo del producto vectorial. Muy bien, vamos a ver en primer lugar el apartado A, la función producto vectorial. Se trata de una función que tiene que recibir tres vectores, de ahí que tengamos estos tres parámetros. Todos ellos son vectores de float, de números reales. Aunque son tres elementos que, como vemos aquí, el tipo de los mismos es el mismo, hay que recordar que los dos primeros serán datos de entrada, ya que son los vectores sobre los que vamos a calcular el producto vectorial. El último de los parámetros servirá para poder guardar dicho producto vectorial. Es una función que no tiene que devolver nada, es por ello que la vamos a declarar de tipo void. A partir de aquí, y recordando cuál era la operación que nos permitía calcular el producto vectorial, tenemos que la implementación del cuerpo de la función es muy sencilla. Simplemente cada uno de las tres componentes, 0, 1 y 2 del vector v3, se va a calcular en función de las componentes correspondientes de los vectores 1 y 2 que nos servían como entrada de datos. Hay que tener en cuenta que la función se limita a calcular el producto vectorial. En ningún momento se nos está pidiendo que muestre nada por pantalla. Es por eso que aquí no hay ningún printf ni nada parecido, ni ningún eco en pantalla. Muy bien, una vez hemos visto cómo podemos implementar esta función producto vectorial, que como hemos comprobado va a modificar valores del tercer vector que es por referencia y por ello esta modificación permanecerá cuando volvamos de la llamada a la función, vamos a ver cómo sería la función principal en la cual podríamos encuadrar la llamada a esa función. En primer lugar, necesitaríamos los tres vectores con los que vamos a operar y a continuación se nos pedía en el enunciado que se solicitaran al usuario tanto los componentes del primer vector como los del segundo vector. Hay que tener en cuenta que cuando pedimos por teclado, como en este caso, los vectores a un usuario, estos se tienen que leer elemento a elemento, no se pueden leer todos enteros. Por ello, es por lo que cuando leemos con el scanf los valores, hemos de leer 1, 2 y 3 valores reales, valores que vamos a guardar en las componentes 0, 1 y 2 del vector. Por supuesto, al tratarse cada una de estas componentes de valores float, son valores de tipo simple y tienen que llevar el ampersand delante. De esta manera, componente a componente, tenemos pedidos e introducidos los componentes del primer vector y de manera similar actuaríamos con el segundo de los vectores. Una vez ya hemos completado los valores para el vector A y para el vector B, pasaríamos a realizar la llamada a la función producto vectorial. Como la función producto vectorial recibía tres vectores, son precisamente estos tres vectores los que pasamos en la llamada. Hay que fijarse en que no es necesario, no hay que pasar en ningún caso ni los corchetes ni nada parecido y que por supuesto el identificador de estos vectores no tiene por qué ser igual al identificador de la función. Fijémonos que en la función los tres parámetros
se llamaban V1, V2 y V3 y sin embargo aquí se llaman A, B y C. Podrían haberse llamado igual o, como vemos aquí, diferente. Una vez ya tenemos el producto vectorial calculado, simplemente nos quedaría mostrar la información por pantalla. Con nuestro sprintf mostramos cuál era el primer vector, cuál era el segundo vector y cuál es el resultado. Una vez todo esto integrado, si nosotros lo ejecutamos y lo mostramos por pantalla, vemos que efectivamente nos pide los componentes del primer vector, del segundo vector y nos muestra dichos vectores con su resultado. En el caso de la solicitud de los componentes de los vectores, vemos que para separar una componente de la siguiente bastaría con un espacio en blanco, aunque también nos hubiera valido, por ejemplo, un salto de línea, pulsando directamente a Return. Bien, en este vídeo hemos visto que nosotros podemos utilizar vectores con funciones de manera que estos sean considerados como parámetros para consultar los valores o para actualizar los valores, ya que los vectores siempre se pasan como parámetros por referencia. Además, hemos visto que cuando nosotros queremos leer un vector, este lo tenemos que leer elemento a elemento y no lo podemos leer como un todo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.